¿Te han convocado para una dinámica de grupo y todavía no has realizado ninguna? Lo primero que debes saber es en qué consiste una dinámica de grupo. Una dinàmica de grup és una prova de selecció de personal i l'objectiu és sempre avaluar les competències socials dels candidats. Normalmente entre 6 o 10 candidatos, a no ser que sean procesos de selección muy fuertes donde necesitan un número elevado de candidatos. Se proposa sempre un tema o un treball a desenvolupar conjuntament. La reunión será observada por una o más personas que procederán a valorar las competencias de cada uno de los participantes. Com se prepara un candidat per a una dinàmica de grup? En primer lugar, debes de conocer muy bien las competencias más valoradas para el desempeño de ese puesto. Si tu vas anar orientada a comerç o a un lloc de direcció, te demanarà molt més tindre empatia, de tindre capacitat de negociació, de ser persuasiva. En cambio, si el puesto de trabajo es un puesto más técnico, las competencias más valoradas tendrán que ver con el rigor técnico y con tu capacidad de organización y de planificación en equipo. En segundo lugar, haz búsquedas en Internet sobre dinámicas de grupo que la empresa haya podido realizar ya con anterioridad. Es sorprendente la cantidad de veces que las repiten. Y un pequeño consejo, muchas veces en las dinámicas de grupo, cuando aportan el material o el tema en varias hojas, un texto muy largo, el temps està sempre molt acotat i mai no dona temps a acabar-ho. Tienes que ser capaz de extraer las 3 o 4 ideas principales del mismo. Lo que se nos va a valorar és la nostra capacitat per a gestionar aquest temps. A la hora de defender tu candidatura en una dinámica de grupo, es conveniente que atiendas a los siguientes consejos que te vamos a dar. Sería conveniente que acudieras a la misma con un reloj de pulsera. Es importante y se valora, de hecho, la gestión de tiempos. Segundo, te van a proporcionar algún tipo de material. Normalmente va a ser en formato escrito. Debes de subrayarlo, deben de ver cómo lo subrayas. Si te han asignado previamente un rol, deberás de leer ya desde la perspectiva del rol que vas a desempeñar y márcate un objetivo. El borrador es importante. Las empresas suelen quedarse con vuestros borradores. La letra que sea legible. Guardas bien los márgenes en el folio. Que tu borrador hable bien de ti. Cuando inicies tu participación, acuérdate de presentarte. Cuando se presenten los demás, sería conveniente que recordaras sus nombres y a esto te ayudará que los anotaras en tu borrador. Todas las expresiones que utilices a lo largo de las participaciones que hagas en la dinámica, es conveniente que utilices el plural. Es decir, ¿qué os parece si podríamos pensar siempre en plural? Acoge las ideas de los demás. Esto demostrará escucha activa por tu parte. Si denotas que hay alguna persona que está participando poco, podrías echarle un cable, por ejemplo, ¿y tú qué opinas? Esto será valorado muy positivamente de tu intervención. Es importante que tus exposiciones seas conciso y claro. Posiblemente, después del desarrollo de la prueba, se os pida una valoración del resto de candidatos y candidatas. Recuerda o destaca aspectos que luego puedes mencionar sobre sus participaciones. Es fácil que también te pidan tu autovaloración. Aquí el consejo que te damos, procura que tu valoración no sea baja, que siempre haya un margen de mejora en alto, un notable, y destaca por qué te das esa puntuación. Els tipus de prova que se poden fer en una dinàmica de grup poden ser des de proves del tipus de donar-nos un text fer-te que te'l llisques i que interpretes un paper que l'empresa t'assigne, o simplement te pots sometre a una situació estresant, conflictiva, extraña. Principalmente hay dos tipos de dinámicas de grupo, las que encuadramos como realistas y las surrealistas. En las dinámicas de grupo surrealistas se plantea un tema o caso que es muy improbable. Por ejemplo, sería la dinámica de grupo de la isla desierta, en la cual se dice a los candidatos y candidatas que deben de pensar en 5 cosas que se llevarían a una isla desierta y entre todos ponerse de acuerdo entre únicamente 3, que serían las 3 cosas elegidas que se llevarían. Les proves reals. Un exemple podria ser promoció d'un producte i als candidats els se proposa la realització d'un vídeo promocional.
en la qual s'assignen papers. 2-3 persones van a fer el disseny del producte, un parell de persones més faran els plànols i una tercera farà al final el muntatge. L'equip té que coordinar-se per a assignar-se els treballs i acabar en el producte presentat. Pero ante todo, quiero que te quedes con una idea, y es una idea muy importante. La dinámica de grupo no es un examen. No hay respuestas correctas e incorrectas. Cap de nervi, sigues tu mateixa i treballa el més possible les teues capacitats socials. E intenta disfrutar de la experiencia. Des d'Elabora, el servei d'orientació que se presta al conjunt de ciutadans demandants d'ocupació o bé treballadors en situació de millora d'ocupació està enfocats a millorar les teues capacitats d'empleabilitat. Puedes contar con los servicios de orientación de Elabora. Desde el Departamento de Orientación te daremos las claves para que te sientas más seguro en tu entrevista de trabajo.